hay veces que en nuestra historia con Dios peleamos para que la aprobación de la gente o de las personas, familia o gente que nos quiere, llegue a nuestra vida. Y si sos espiritual vas a tener que entender, lo primero que vas a tener que entender es cómo fue tu llamado. Porque si vos no entendés cómo fue tu llamado a venir a Cristo, va a ser muy difícil que entonces puedas permanecer en el Señor y en lo que Dios te prometió que hará contigo. Porque te va a importar demasiado lo que los demás opinen de vos o lo que los demás piensen de vos. Y si no estás consciente de lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida, y podés deslizarte y caer en el error de que te influya tanto, que te afecte en tu vida y te desmorones emocionalmente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para los que no saben, tuvimos con Nati, yo fui de chofer de Nati a Houston. Hay gente que me preguntaba, ¿pero cómo chofer? ¿Cómo haces para manejar? Bueno, tenés que acompañar a tu esposa. Tantas veces me acompañó ella a mí, ¿no? Un sacrificio, ¿viste? Ahí yo dije, bueno, te voy a acompañar, Natalia, le dije. Me duele en el corazón. Literal, sí. En realidad fue un sacrificio porque tuvimos que hacer como 5 escalas. Pero bueno, estuvimos ahí en Houston y estuve congregándome con mujeres latinas de todo el mundo, locas, enfermas. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que fue muy emocionante. Y en uno de los días, no sé si fue el viernes, el sábado, no me acuerdo. ¿Cuál de los tres? Creo que fue el primer día, creo que fue, que hubo desfile. Hubo un grupo de mujeres de República Dominicana, 100 mujeres fueron, solo de República Dominicana, y hicieron una coreografía, Carolina, si la hubieses visto, increíble. Pero la verdad, uno coreográficamente, usted miraba la obra y bueno, era un poco confusa. Imagínense 100 personas arriba de una plataforma, era un poquito confusa. Pero cómo me partió al medio. Y entonces, cuando llegué hicimos una escala en lo de Daniel, y le digo a Daniel Machado, le digo, che, ¿no sabés cómo me ministró la coreografía de estas mujeres veteranas? No sé, el 70% estamos hablando que eran de 50 años para arriba, ¿no? Y me partió al medio. Y en base a eso preparé la prédica de hoy. Muy espiritual el momento que vivimos, muy lindo. A veces no somos conscientes de que lo que Dios nos prometió en un momento, Él lo cumple en nuestras vidas. El problema que tiene el ser humano es que en los procesos de Dios se pierde. Nos vamos perdiendo, nos vamos entendiendo cómo Dios se mueve y entonces creemos que hay cosas que ya no vamos a llegar o que ya es tarde. Yo un poco quiero hablarte cómo Dios trabaja en el ser humano a lo largo de su vida y para eso vamos a ver la vida de Moisés rápidamente y en el Nuevo Testamento la vida de Pedro. Fíjense en que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida creyendo que él era alguien. ¿Por qué? Porque él era nada más y nada menos que el 2 en el gobierno, fue criado en las mejores universidades de la época y era poderoso, dice, en palabra. O sea, el tipo era un destacado. Entonces, los primeros 40 años Moisés se la creyó. Es como ese tipo de personas que en la juventud realmente se la creen. Entonces él vivió esos 40 años creyendo que era alguien. Llegó un punto en la vida de este hombre que se dio cuenta que no era nadie. ¿Cómo se da cuenta? Porque un día él quiere hacer justicia, porque él iba a ser el libertador de
de Israel y entonces quiere hacer justicia por mano propia y se da cuenta que mete la pata y se siente tan avergonzado de la metida de pata con buenas intenciones. ¿No sé si le ha pasado meter la pata con buenas intenciones? Que se desapareció del mapa, desapareció de todos lados y se escondió. Así que tuvo 40 años entendiendo que no era nadie. Los primeros 40 años de su vida se creía que era el hombre del momento. Los segundos 40 años de su vida se dio cuenta que no era nadie. Se dio cuenta a tal punto que no era nadie que era, hasta dice la Biblia, que se volvió tardo para hablar, tartamudeado, no era bueno en palabras. O sea, calcule lo que le afectó la situación, que un tipo que era poderoso en palabra termina siendo casi tartamudo. O sea, gente que vos decís, che, pero este tenía una forma de vida, era un tipo alegre, feliz, una mujer alegre, feliz, míralo, no da ni 2 pesos por él. La vida lo pasó por arriba. Pero los terceros 40 años, vivió 120 años, conoció lo que Dios hace con alguien, aunque no sea nadie. Esto quiere decir de que recién ahí él se dio cuenta, perfecto, no soy nadie, pero en las manos de Dios puedo llegar a ser alguien que trascienda. Y Dios lo llamó para ser una persona, y hoy conocemos a Moisés como libertador de Israel, y lo vamos a conocer durante toda la vida, porque fue una persona que dejó su huella. Dice la Biblia que murió con 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Este hombre pasó por las 3 etapas de los 40. ¿Sabe que el 40 a lo largo de la Biblia se ve muchas veces? No una o dos, muchas veces. Por ejemplo, Jesús en el desierto dice que estuvo 40 días y 40 noches. Las lluvias, el diluvio de Noé, llovió durante 40 días y 40 noches. Moisés, como le dije, estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años guiando al pueblo de Israel. Israel estuvo 40 días antes de enfrentarse David a Goliat, o sea, 40 días de amenazas. El reinado de Saúl, de David, de Salomón fue de 40 años. Moisés en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. La exploración de Canaán, exploraron la tierra durante 40 días. Elías en el monte Oreb caminó 40 días y 40 noches. Jonás y Nínive, le advirtió a la ciudad de Nínive que sería destruida en 40 días. O sea, hay un simbolismo en el número 40 que es muy importante y lo tenemos que aprender. Así que decirle que está a tu lado, esta noche vas a aprender qué significa el 40. No es para que juegues a la tómbola, a la quiniela, ni al 5 euros, porque alguno ya está pensando y diciendo, ya lo voy a anotar acá, pues salgo de acá, le juego a la cabeza 3 pesos. Dijera mi madre. No es para que le juegue. ¿Qué significa el 40? Siempre que veas el 40 en la Biblia, es porque la persona tenía un rumbo, Dios o la situación tenía un rumbo, Dios se le atravesó en el camino, le dio otro rumbo, la persona reflexionó o la situación se reflexionó y arrancó para otro rumbo. Vamos a verlo, a ver si lo entendemos. La persona, Moisés, los primeros 40 años, se la creía, iba para arriba como se llevaba a todo el mundo por delante. Le sale Dios al encuentro en los segundos 40 años, dale, se revienta contra el piso y Dios lo tira así de cabeza. ¡Pum! Y en los terceros 40 años, Dios lo encamina, lo ordena, dirige sus pasos y arranque. Así es Dios. Durante toda la Biblia vas a ver que cada vez que aparece el 40 es exactamente por este motivo. Hay procesos en la vida de Dios que vos lo vas a vivir. Yo los voy a vivir, todos los que estamos acá lo vamos a vivir. Hay gente que decide tomarlos para ellos y vivirlos y entender lo que Dios quiere hablarle. Y hay gente que reniega de ellos toda una vida de queja, toda una vida de lamento boliviano, toda una vida de no pude, echando culpas a otro de lo que él no logró o de lo que ella no logró porque otros tienen la culpa. Hay procesos que los vas a vivir para que tu carácter sea formado. Eso yo lo llamo el proceso para el llamamiento, o sea, es un proceso donde Dios te pone para luego llamarte desde ahí
donde tu carácter es formado, y luego hay procesos que vas a vivir, pero no es para vos, sino para que la gente sepa que Dios te llamó y que Dios está contigo. Eso es reverdecer. Son las 2 etapas que vivimos en Dios. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. En toda la Biblia vemos el proceso en los hombres de Dios, donde Dios llama a un tipo y lo confronta y le muestra la realidad de su vida y lo saca de ahí y lo lleva a un lugar mejor. Y después a un tipo que se fue enfriando, cayó y de repente reverdeció en Dios y salió a su ministerio de una forma mucho mejor todavía que la primera. Ahora, cuando uno analiza el proceso ese que la persona vive en Dios, donde primero es llamado y después reverdece en Dios, uno tiene que pensar o darse cuenta que la segunda etapa, la de que uno reverdece, no es para uno, es para que la gente entienda lo que Dios puso en uno. O sea, esto es para gente, esta parte de la prédica es para gente que ya hace años está en Dios. Luego voy a ir a la etapa donde hay gente que está recién empezando. Pero para la gente que hace años que está en los caminos de Dios, yo quiero dejarte en claro esto. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida, ya no para vos. Hay situaciones donde Dios te va a poner y vas a tener que enfrentar, ya no van a ser para vos. Van a ser para que otros vean por medio de vos a Dios. En una primera etapa normalmente lo que Dios hace es moldearte, Él te va moldeando. Y en esa primera etapa donde Dios te va moldeando, claro, es muy difícil porque eso exactamente es para vos, es porque Dios está trabajando en tu vida. Pero hay una segunda etapa donde ya no es para vos lo que Dios está haciendo, sino para los que te están mirando a vos, vean cómo Dios actúa en aquellos que han sido fiel con Dios. ¿Me sigue el pensamiento hasta acá? Diga amén. ¿Qué pasa con la vida de Moisés? Fíjense en que él llega, yo le voy a leer ahora un punto, o sea, cómo él llega a un momento de su vida donde ya Dios le habló, lo trató, y quiero que entendamos en qué punto está. Por eso yo me tomé el trabajo de ponerle los puntitos allí, de todo lo que pasó en la vida de Moisés para llegar al punto que vamos a leer ahora, ¿tá? Lo que vamos a leer a continuación es posterior a todo esto. O sea, ya había pasado Moisés la zarza ardiente, ya había pasado las señales para el faraón, ya había pasado las 10 plagas sobre Egipto, ya había pasado la separación del Mar Rojo, el maná del cielo, ya había salido agua de la roca, ya había tenido la victoria sobre los amalecitas, ya había estado en el monte Sinaí y Dios le había entregado la ley, ya había pasado por el becerro de oro y la nube y la columna de fuego de día y de noche habían estado con él durante todo ese periodo. Durante todo ese periodo, la gloria de Dios, ¿usted se acuerda cómo se manifestó? Fue increíble todo lo que pasaron los israelitas en todo ese proceso. O sea, si después de ver toda esa gloria, o sea, el mar abrir, todos los milagros que le acabo de contar, vos no creés, es porque no querés creer. O sea, si yo no quiero creer, por más que pase de todo, voy a tratar de buscarle la vuelta para no creer en lo que tengo que creer, ¿no? Es como que estoy porfiado y no quiero creer. Está bien, pero hay gente que lamentablemente cuando ve tu vida que va creciendo, se va desarrollando en Dios, que va despertando en las cosas espirituales y vos vas avanzando y vas creciendo, hay gente que en vez de ver lo que Dios depositó en vos, lo que ve es, o lo que busca, es toda la forma para criticar lo que Dios hizo en vos, para condenar lo que Dios hizo en vos y para quitar por tierra o tirar por tierra todo lo que Dios ha hecho en vos. Entonces, en este punto estamos en Números, capítulo 17, versículo 1, y es donde voy a leer ahora para que ustedes entiendan el contexto. O sea, el pueblo de Israel venía de todo ese proceso y llega acá donde vamos a leer ahora. Y dice así: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante de testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos,
Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. ¿Por qué Moisés hace esto? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que vaya y llame de todas las tribus a cada uno una vara y le ponga el nombre? Porque anterior a esto, 250 líderes se levantaron a murmurar en contra del liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Yo lo que pensaba es tremendo, porque todo lo que había vivido el pueblo, todo lo que ya había visto en la vida de Moisés, le importó un comino. O sea, los milagros que habían visto eran salvajes. Sin embargo, estos 250 líderes, más Core, Datam y Abiram, los tres, murmuraban y se quejaban contra Moisés y contra Aarón para que no fueran sus líderes. A tal punto que Dios le dice a Moisés: muy bien, vamos a hacer una cosa, para que ellos se den cuenta con quién estoy, vamos a hacer este experimento espiritual. Vamos a traer una vara de cada tribu y vamos a ponerla en el tabernáculo de reunión, y la vara que florezca es la que yo apoyo, dice Dios. O sea, vos pones una vara y de repente florece y le salen hojas y le salen almendros y esto acá algo extraño hay. ¿Me explico? Entonces, Dios era la forma de decirle al pueblo con quién estaba. Terrible. Cuando uno analiza este momento en la historia o en la vida de Moisés, dice: che, qué gente dura, no querían entender que él era el hombre de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que en nuestra historia con Dios peleamos para que la aprobación de la gente o de las personas, familia o gente que nos quiere, llegue a nuestra vida. Y si sos espiritual, vas a tener que entender, lo primero que vas a tener que entender es cómo fue tu llamado. Porque si vos no entendés cómo fue tu llamado a venir a Cristo, va a ser muy difícil que entonces puedas permanecer en el Señor y en lo que Dios te prometió que hará contigo. Porque te va a importar demasiado lo que los demás opinen de vos o lo que los demás piensen de vos. Y si no estás consciente de lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida, y podés deslizarte y caer en el error de que te influya tanto que te afecte en tu vida y te desmorones emocionalmente hablando. Lo que opina la persona que está al lado tuyo de vos tiene un cierto grado de importancia. ¿Por qué? Y porque si tenés alguna cosita por acá que se te escapó y el que está al lado te dice: mirá que tenés un... Está bueno que te opine ese tipo de cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? O estás hablándole así y de repente tenés un perejil acá verde, ¿verdad? Y le seguís hablando y te dice: mirá que... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Tenés un perejilito ahí, sacátelo que te queda feo. O vas con el cierre abierto, o tenés mal aliento. Hay gente que es mala, tenés mal aliento y no te dice que tenés mal aliento, ¿viste? Tenés que decirle: che, tenés chicle. Hoy salen todos acá y chicle. Vio que en cierto grado la opinión de la gente es importante. Hay gente que dice: no, ¿qué importa lo que opine? ¿Qué me importa a mí? No me importa nada. Si no te importa nada, seguramente no sepa las áreas ciegas de tu vida, no conozca las áreas ciegas de tu vida, y nadie te va a ayudar a salir de ahí. Así que es importante lo que la gente opina. ¿Cuántos dicen amén? Hasta un punto. Gracias, Luis. Fuiste el único que dijiste amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va. Hasta un punto. Ahora, hay un punto donde vos te estás pasando a tal punto que te afecta en tu vida, y lo que dicen los demás es determinante para que vos te sientas bien o mal. La gente creía que podía ir contra Moisés porque eran muchos. La gente pensaba que podían levantarse en contra del ministerio del liderazgo de Moisés porque eran muchos, 250, y encima estaba Coré. Entonces hay un momento en la historia donde Dios te llama, y cuando Dios te llama, realmente vos no medís costos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro o lo que le pasó a Moisés. ¿Cuándo lo llama Dios a Moisés? En su peor momento. El tipo estaba huyendo, estaba solo, y de repente
angustiado, muy angustiado, la zarza comienza a arder y algo comienza a llamarlo a Moisés a la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios con Pedro? Lo llama endeudado. Cuando Pedro, el Señor le dice, tira a la derecha, y él tira y saca todos los peces que saca, Pedro estaba pasando una crisis donde Dios le soluciona en un instante el problema. Pedro no se quedó pensando, che, déjame vender todos los pescados estos, la hago bien y después te sigo. No, Pedro entendió que el que lo estaba llamando no solamente era el dueño de los peces, sino que era alguien que le iba a dar mucho más de lo que él había conocido en toda su vida. Y los que hemos tenido un encuentro con Dios en esta sala, sabemos que lo que Dios nos da, no hay nada que se le compare, que las experiencias que vivimos con Dios, no hay otra cosa que pueda compararse a las experiencias que hemos tenido con Él y al llamado eterno del cual hemos recibido con Él. O sea, lo que experimentamos con Dios no tiene costo. Y entonces, como no tiene costo, no le ponemos demandas a Dios. No le preguntamos cuántas veces a la semana voy a estar en la casa del Señor. No le preguntamos si puedo seguir cuidando a mis ovejas. Señor, le dijo Moisés, ¿puedo seguir cuidando a mis ovejas o ya me puedo ir? No le preguntaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque del momento que se encontraron con Dios dijeron, esto es lo que quiero para mi vida. Y sea sincero, pero cuando usted se convirtió, cuando usted tuvo un encuentro poderoso con Dios, todo lo que quería era estar en la presencia de Dios porque nunca había experimentado algo así. El problema es que después que pasa el tiempo y te fuiste golpeando te empezás a enfriar de alguna manera, a desgastar de alguna manera. Y cuando querés acordar, ni siquiera disfrutás de lo que estás haciendo. Ni siquiera disfrutás de servir a aquel que te transformó. Así que no pretendas ponerle condiciones a Dios, sino simplemente obedece a Dios. Si Dios te está diciendo que vengas a su presencia a algo puntual, no sé a qué, no le pongas pero. No lo hizo Pedro y no lo hizo Moisés. Moisés no llegó a la casa y le dijo a la esposa, mirá, estoy pensando a ver cómo vamos a hacer, pero me estaría yendo para Egipto y estaría volviendo más o menos un año y medio. No, porque él entendía el llamado de Dios y punto. Y lo que Dios le había hablado era tan fuerte que no necesitaba nada más. En tu ministerio siempre vas a vivir estas dos etapas. La primera, donde vos estás como loco porque te acabas de encontrar con el creador del universo, aquel que te llena interiormente, que te hace estar en otro nivel, en otro estado emocional, en otro estado espiritual. Sos una persona que perdona. Yo recuerdo una persona que no está ahora con nosotros, pero cuando se encontró con el Señor empezó a ir a pedirle perdón a media familia. Y me acuerdo porque ella venía y nos contaba, dice, hoy fui y le pedí perdón. Y después venía y decía, y hoy fui y le pedí perdón. Y hoy fui y le pedí perdón. Y entonces un día charlando con Nati le digo, che, pero esta muchacha está peleada con medio mundo. Porque cada vez que nos encontrábamos para charlar, le había ido a pedir perdón a alguien, ¿no? Pero ¿qué es eso que le surgía de dentro de reconocer? Eso de entregarle tanto nuestro corazón al Señor, de decir, no quiero tener cargas con nadie. Y si a alguien le hice mal, y esto fue lo que Dios hizo con Mateo, con Leví. Leví estaba cobrando impuestos, escondido de la nada, no se le veía, no sabía ni dónde estaba. El tipo ni se enteraban quién era el que le estaba cobrando, porque él sabía que era un peligro. Si no estaba con 10 guardaespaldas, estaba escondido ahí sin que nadie lo veía. Y el Señor, sin verlo, sin saber quién era, le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo queda trastornado porque dice, este tipo no sabe ni quién soy. Soy un cobrador de impuestos, soy lo peor para la sociedad de hoy. Y el tipo me está llamando sin verme ni siquiera sabe quién soy yo. Automáticamente la vida de Mateo cambia. ¿Por qué? Porque tiene ese llamado que no pone condiciones. Moisés lo tuvo, Pedro lo tuvo. Pedro en la pesca, Moisés en la zarza. Ambos en momentos sumamente difíciles, uno endeudado, el otro angustiado. En nuestro andar con Dios, siempre vamos a enfrentar esa etapa donde Cristo muere. La vamos a enfrentar. Así que yo quiero hablarle hoy a aquellos que están pasando una etapa de, no sé cómo llamarle, porque no sería sueño, sino sería cuando técnicamente cuando te doy anestesia y te dormís, ¿cómo sería esa palabra? Sedado, ¿no? Sedado.
¿Qué otra palabra? Hay gente que está sedada. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Claro, Pedro vive 3 años con el Señor y viendo muertos resucitar, paralíticos caminar, ciegos ver, de todo. Y de pronto, Pedro ve al que era lo máximo crucificado en una cruz. Y la Biblia dice que este Pedro comenzó a esconderse, porque lo que hacemos nosotros es empezar a renegar de lo que un día recibimos, porque estamos frustrados o simplemente porque lo que estamos atravesando no lo entendemos. Y hay gente que se ceda en Dios. Entonces usted lo ve, pero no están bien con Dios. Sabe que tienen que hacer, pero bueno. Y hay gente que peor aún reniega de lo que vive, y no solo reniega de lo que vive, sino que no le permite a Dios arder con ellos como quiere arder. Y esto le pasó a Pedro, a tal punto que él dice que comenzó a buscar lugares de fogones, y él se acercaba al fogoncito, ahí estaba con la gente y charlaba, y la gente le decía: ¿vos no sos Pedro, el que andaba con el maestro? Como dejándole en claro: che, mirá que vos no te mandes la parte, porque vos no sos de nosotros, vos sos de los que andaban con él. Y queremos mandarnos la parte cuando sabemos que tenemos internamente un llamado de Dios en nuestra vida. Cuando Dios de alguna manera ya nos habló, y ya sabemos que Él nos habló, y ya de alguna manera se manifestó. Y comenzamos a buscar calentarnos con un fuego que no es el de Dios. Así que lo corrieron a Pedro de todos lados. A Moisés le pasa igual. Moisés deja que Dios lo use de una manera, de otra manera, de otra manera. Hasta que llega un punto que Moisés le pregunta al Señor: bueno, ¿qué hago con esta gente que se levanta solo para quejarse y murmurar? Pedro y Moisés. Fíjense en lo que dice Números 17, 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, al día siguiente que habían dejado las varas en el tabernáculo. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como mandó Jehová. Así como Moisés vivió la experiencia de ver la vara reverdecer, Pedro vivió la experiencia de reverdecer él. Y dice que el Señor, después de resucitar, ellos están pescando. Todos, esto ya lo hemos hablado, pero todos sabemos que en la historia, no en nuestra imaginación o en la historia hay 3 puntos: el punto A, el punto B y el punto C. El punto A indica, históricamente hablando, la evidencia histórica indica que Cristo estaba vivo. El punto B, la evidencia histórica indica que Jesús murió en una cruz. Históricamente, los hechos de los cristianos de la época y los que no eran cristianos, de los judíos de la época y los que no creían en Dios, cuentan que Jesús caminó, anduvo. La evidencia es muy avasallante. El segundo punto es: Cristo muere. Y el tercer punto es: Cristo resucitado, caminando con la gente. Es una evidencia histórica innegable. Hay demasiada evidencia histórica que demuestra eso. ¿Cómo se explica? No sé. Pero que está la evidencia histórica, como tenemos los escritos de un montón de gente de nuestra filosofía y literatura del mundo, así es. Esa historia cuenta que un día en la barca estaban los discípulos y alguien de la orilla llamó a Pedro y le dijo: muchacho, ¿sale algo? Bueno, no le dijo eso exactamente, pero supongamos que. No me lo veo a Jesús diciendo: ¿sale algo? Bueno, capaz que sí.
Y ellos le dijeron, no, nada. Tirá a la derecha. Y cuenta la Biblia que estiraron y salieron 153 peces y vinieron a la orilla. Dice que Pedro salió corriendo hasta la orilla. Pero lo interesante de esto es que Pedro, no sé si realmente fue a buscar comer con Jesús o si fue a disfrutar de estar cerca del fuego de vuelta en el que había estado tantas veces con el Maestro. Para mí, en la vida de Pedro, ahí Pedro reverdeció. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro con mucha vergüenza le dice, tú sabes que te amo. Porque todos de alguna manera hemos fallado a Dios, de alguna manera hemos pasado etapas donde nos sentimos que no le estamos dando nada a Dios, que le estamos dando la sobra a Dios, que no estamos actuando como Dios quiere que actuemos, que no somos lo que Dios quiere que seamos. Y en esa etapa tenemos que reverdecer. Y a mí me impactó mucho esta canción que les decía, porque me pude dar cuenta que si no llegamos a esa etapa, como individuos y como iglesia, de reverdecer, entonces seguramente vamos a seguir en la primera etapa, donde por más que quieramos y hagamos fuerza, las cosas no van a ocurrir. Las cosas no ocurren porque hagas fuerza, porque Dios tampoco te fuerza a ti a hacer nada. Si tú no quieres servir a Dios, listo, no lo sirvas. Dios no te va a estar rogando que le sirvas. Si tú no quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer, Él no te va a presionar para que lo hagas. Dios no está interesado en absolutamente nada que tú no quieras hacer, porque Dios no es un Dios de imponerte nada. Lo que sí Dios hace es trabajar contigo en el proceso. Y dice que lo mira a Pedro y Pedro se da cuenta que el que estaba ahí armando el fuego no era un hombre más, era el Señor. En la vida de Pedro este hecho fue fundamental porque desde ahí en adelante Pedro nunca más negó a Cristo. En la vida de Moisés este hecho fue fundamental porque de ahí en adelante el pueblo de Israel ya no tuvo más estos inconvenientes que venía teniendo. Reconocieron la autoridad de Moisés. Mire lo que dice Hebreos 9 y con esto terminamos. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, y miren lo que tenía, esto estamos en Hebreo, Nuevo Testamento, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. El maná, las tablas del pacto y la vara de Aarón que reverdeció. Tres cosas fundamentales quedaron dentro del arca, dentro del lugar santísimo. El maná, que simboliza la provisión, las tablas, que simboliza la dirección, y la vara, que simboliza la autoridad de Dios. ¿Dónde estaban estas tres cosas? En el lugar santísimo, en el arca. En la segunda etapa de la vida, donde Dios no solamente hace las cosas por vos, sino para que demostrarle a otros que Él está con vos, vos tenés que manifestar estas tres cosas. Que Dios ha sido el que te proveyó, que Dios ha sido el que te ha dirigido y que Dios es el que te da autoridad. ¿Dónde la encontramos esas cosas? En el lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? ¿Y qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y dónde? Adentro del arca del pacto. O sea, fíjese todo lo que nos tenemos que meter en intimidad, en ingresar con Él hasta lo más profundo, en tratar de llegar hasta lo más profundo con Él para tener estas tres cosas: provisión, dirección y autoridad. Yo te invito en esta noche que te pongas en pie y pienses conmigo en qué etapa estás. ¿En qué etapa estás? ¿En la del encuentro con Dios y te sientes feliz porque te has encontrado con el Maestro y estás chocho de la vida? ¿O en la etapa donde Dios te está diciendo que lo que quiere hacer contigo ya no es para vos,
sino para que otros vean que Él está en vos. Me gustaría invitar al equipo ministerial que esté pasando aquí al frente, y también me gustaría invitar a los de intercesión que estén pasando aquí al frente. Cuando estaba en esa noche, nochecita ahí en Estados Unidos, y comenzó a pasar esta canción, se me vino a la mente todo lo que viví en el proceso que he vivido en Dios, desde que comenzó allá con 16 años en el Samaritano. Y algo que me di cuenta es que en todo ese proceso, por muchos años Dios formó mi vida, o sea, me fue trabajando hasta un punto donde yo me caí. Y saben que yo pensaba, yo cada vez quiero estar menos acá arriba, con total sinceridad. Cada vez quiero estar menos, pero por lejos, Cada vez me gusta desaparecer más. Y yo lo he hablado con el Señor, porque mi intención es que Él sea glorificado. Entonces hay un punto donde uno va desapareciendo, ¿no? Yo me acuerdo que llegó un punto, yo tenía todas las redes, ya estaba enfermo por las redes sociales. Y hace como 2 años quité las redes. No tengo nada. Con esto, como siempre digo, no estoy diciendo que usted haga eso. Usted siga con las redes, disfrute, haga lo que quiera. Pero en mi caso, me di cuenta de que no quería nada de nada. Y así fui, quitándome cosas. Y empecé a dar oportunidades y que la gente haga y que los demás estén. Porque la realidad es que uno llega a un punto en la vida que uno empieza a replantearse: ¿esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por el Señor? Acá quiero engrandecer al Señor o engrandecer a Santiago. Y entonces ya uno empieza a tener miedo de todo. Y yo creo que la etapa previa al reverdecer es esa, donde vos tenés tantos miedos, porque ahora te planteás tantas cosas que antes no te planteabas cuando eras gurí. Perdonen los gurís, no estoy diciendo que ustedes estén mal, son etapas de la vida. Que claro, ya hay un montón de cosas que no te interesan. Y entonces ahí en la presencia del Señor, llorando allí con esta canción que les voy a poner ahora, le decía al Señor: Señor, ayúdame a reverdecer como esta vara de Aarón, pero que sea evidente que seas tú que estás haciendo la obra y no yo que me estoy poniendo hojitas. No quiero yo ponerme hojitas para reverdecer. Así que no sé cuál es tu etapa. Si estás en la primera, donde llegaste al Señor y estás entendiendo que Él te está pidiendo más de vos y más de vos para que hagas más, porque es parte de tu esencia, o estás en la etapa donde simplemente estás confundido o confundida. Yo ahora voy a poner una canción que le pedí a la gente de Multimedios que la preparara para este momento, que es la canción que hicieron la coreografía. Y si estás hecho pelota porque vos te das cuenta que lo que Dios quiere hacer contigo ahora no es porque vos estás mal, es simplemente que Dios quiere hacer para bendecir a otros. Hay cosas que me pasan a mí. El otro día tuve una charla con alguien y me decía: me gusta porque a vos te pasan cosas que después nos enseñan a nosotros cómo hacer para... Y es así. A veces uno vive cosas que simplemente para hacer testimonio a otros. Aunque uno no quiere vivir más nada. Usted dice: está depresivo el pastor. No estoy depresivo. Es que pasaste tantas etapas en tu vida que vos de alguna manera estás como en el limbo ese, filosofando y viendo a ver qué es lo que Dios quiere. Porque amás a Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba sin entender nada. Dice: ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Y esto fue lo que le pasó a Moisés. ¿Cómo puede pasar esto? Todo lo que vivimos hasta acá, todo lo que hemos logrado hasta acá. Y la gente no entiende. Y no preparé esta prédica porque alguien acá haya murmurado contra mí, porque sé que me tienen mucho aprecio y mucha estima. Pero ¿no será que Dios quiere que, hermano, toda tu familia reverdezca,
tu matrimonio, tu entorno, todo empiece a reverdecer y vos estás pensando por ahí que ya es tarde, y me sacudió. Y por eso quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Nancy López por aquí. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Porque algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, algo Dios hará, algo Dios hará, algo Dios hará. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.